Luego, identificar las capacidades adaptativas en los distintos actores de la cadena y finalmente si había trabajo en lo que es costeo de las medidas de adaptación y también el costo de no actuar, ¿no? 6 entradas en el trabajo de grupos. Las tarjetas amarillas son lo que hemos encontrado en cada caso de banano, arroz, café Ecuador, café Perú y leche. Los elementos importantes, resaltantes, avances, lecciones, y las tarjetas blancas reflejan los elementos que quizás hemos visto que no se ha podido visualizar en cada caso. Las tarjetas rosadas son como las conclusiones más grandes de cada uno de esos seis elementos. Entonces voy a más bien enfocarme en las conclusiones grandes. En el primer tema, concepto de vulnerabilidad y métodos de análisis, hemos visto que salvo el caso de Café Perú, quizás los casos han trabajado de forma poco explícita un concepto de vulnerabilidad, ¿no? Con factores que la constituyen, ¿no? Exposición, sensibilidad y capacidad de adaptación. Pero vimos que en todos los casos se han hecho análisis del nivel de exposición, digamos, a los riesgos climáticos que hay en cada cadena, ¿no? La segunda constatación es que los casos han utilizado varios métodos de análisis y enfocaron principalmente en la eslabón de la producción, no tanto en el resto de la cadena. Todos los casos han entrado una entrada de adaptación al cambio climático, de ver cuáles son los riesgos climáticos y los impactos sobre la producción, y en algunos casos también, y estos casos son expresamente el caso de arroz y el caso de café en Perú, hacen referencia también a un análisis de lo que son los gases, las emisiones y por ende medidas de mitigación del cambio climático, ¿no? Es importante mencionar que el caso de banano, esta experiencia llevó a generar una guía meteorológica para incorporar cambio climático, considerar cambio climático en las cadenas de valor, que nos pareció bastante importante esta guía. Las tarjetas verdes son los comentarios y preguntas del grupo anterior, podemos comentar después. Eso en el primer tema. En el segundo tema, amenazas climáticas por eslabón y daños. Se constata nuevamente que las amenazas climáticas han sido identificadas en todos los casos en el eslabón de la producción y en el ámbito de la finca, ¿no? En realidad no hemos visto casos que lo han llevado, digamos, más allá. Para el caso de café en Perú sí está previsto extender el análisis hacia la fase de acopio, incluyendo transporte, almacenaje, ¿no? Hasta llegar a la exportación, pero es un caso donde todavía por recorrer, ¿no? En términos de daños y pérdidas, pensamos que especialmente en el caso de leche en Cuba y los dos casos de café, dejaron visualizar que eventos extremos, pérdidas extremas también, se han visualizado en pérdidas en la producción, ¿no? ¿Se acuerdan del caso de Ecuador? Tenía un gráfico que la roya implicó un bajón en la producción. Lo mismo para Perú, había referencias y también en el caso de la leche se hizo referencia a una pérdida entre 30% y 40% de la producción lechera por reincidencia de sequías, ¿no? Pero en general, a detalle, debemos también constatar que hay muy poco ejercicio muy detallado de reconstruir estos daños y pérdidas en la historia de los casos y generalmente se hace referencia a reportes en periódicos, ¿no? ¿Cómo estas amenazas climáticas cómo afectan el sistema mayor, digamos? En realidad también hemos constatado que hay todavía pocos análisis integrales de los impactos aún, ¿no? El caso de banano se mostró la metodología que sí tenían dos columnas que tenían que ver con los impactos sociales, económicos y ambientales, pero no vimos en la presentación de los resultados. Y el caso de Perú,
de café, y también se mencionó que se va a utilizar los 5 capitales de vida para poder analizar el impacto más allá del tema meramente, digamos, productivo, pero bueno, eso es igual algo que se va a hacer a futuro. Luego, en la información climática usada, constatamos en todos los casos se está utilizando información climática del clima presente y también de escenarios del cambio climático a futuro. Pero son escenarios en muchos casos de escala nacional, y pensamos que un vacío es que esos escenarios de cambio climático deberían estar disponibles o ser aplicados a escalas mucho más locales para la toma de decisiones en las cadenas de producción. En todos los casos, esta información de tendencias pasado y clima futuro, fueron validadas, fueron analizados con participación de la población local. Eso también es una importante constatación. Algo que resaltamos también, son que los 2 casos de café han trabajado mapas de aptitud de zonas de producción de café, ¿no? De acuerdo a lo que es la tendencia en temperatura y patrones de precipitación. Y esos 2 mapas que se han trabajado son a escalas de 1 kilómetro por 1 kilómetro, es decir, realmente ya son escalas que permites trabajar con las cooperativas de productores sobre la planificación, ¿no? Es una escala útil para la toma de decisiones a este nivel. Luego, ¿cómo ha analizado los casos la capacidad adaptativa de los actores de la cadena? Un poco vinculado al poco uso expreso del concepto. También hemos encontrado poca referencia explícita, nuevamente, porque referencia sí hay, pero no es muy explícito, a los factores que constituyen en cada caso la capacidad de adaptación de los actores en la cadena. Hay ejemplos de sí, por ejemplo, en el caso de arroz se refirió a la fortaleza de los gremios como un canal de difusión de información climática. En el caso de Café Ecuador se refería a la presencia de una mesa provincial de productores de café, pero todos son factores que parece que no han salido de un análisis más explícita, ¿no es cierto? Y finalmente, en el tema del costeo de las medidas de adaptación versus el no actuar, o medidas de mitigación también, salvo la referencia del caso de Café Ecuador, donde se mencionó que la medida de adaptación, que era el uso de producción y uso de biofertilizantes, sí fue costeado, no hemos encontrado mucha referencia a costeo de opciones de adaptación. Entonces, eso parece que también es un tema por trabajar en todos los casos, ¿no? Las medidas de adaptación había en todos los casos, pero en la parte de cuánto cueste implementarlos no había referencia en las presentaciones. Esas son las conclusiones. Entonces, a grosso modo podemos decir que especialmente en la fase de análisis de las amenazas climáticas, los impactos y las vulnerabilidades, hay mucho trabajo enfocado en el eslabón de la producción. Se está utilizando ya información climática, tanto del actual y del futuro, en algunos casos a una escala ya interesante para la toma de decisiones, pero cuando hablamos de ponerle detalle financiero, digamos, a lo que son daños por eventos climáticos del pasado y el costeo de adaptación y mitigación, ahí todavía hay trabajo pendiente. Creo que esa es la conclusión grande de este grupo en este tema. Quizás comentar también qué fueron los aportes y reflexiones de la ronda anterior, que están en verde, frente a la guía que ya se ha generado, ¿no? En el caso de banano por la GIZ, se dijo cómo surgió la pregunta, reflexión en general, cómo podemos generar una metodología común, ya enriquecida de todas las experiencias que se ha escuchado aquí en este taller. Otro tema que surgió, una pregunta, pero
hablamos de cómo realmente hacemos este análisis de la capacidad adaptativa, entonces entró en más detalle de lo que se pudo dar en la presentación en el caso de banano. Entonces se comentó que realmente se han utilizado los 5 capitales de los medios de vida como entrada en talleres participativos para identificar las distintas capacidades adaptativas de los actores, ¿no? Y eso se había analizado según tipo de impactos, es decir, inundaciones, lluvias más intensas, aumento de temperatura y la gran variación diurna, ¿no? Y también se explicó que solo para las amenazas climáticas, los impactos más priorizados, ha identificado las medidas de adaptación, ¿no? Entonces aquí quizás había más jugo que sacar del caso de banano que no hemos podido escuchar en la presentación, pero se aclaró ese tema. Y esa es una pregunta importante que quizás vale la pena reflexionar en este grupo también. El hecho de que enfatizamos, ya el análisis está hecho, pero a nivel del eslabón y dentro de la finca, ¿no? En todos los casos. Pero alguien preguntó en el grupo anterior, pero eso no es lógico, o sea, ¿no será que es así mismo, que la producción es el eslabón más afectado por el cambio climático y que los productores, generalmente pequeños, en que enfocan los proyectos en que trabajamos, no son los actores más vulnerables a lo largo de la cadena? ¿No será que es justamente el eslabón donde hay que empezar a trabajar a mejorar las capacidades? Y con eso pregunto, ¿les deja a ustedes para aportar, hacer nuevas preguntas o quizás reflexionar sobre este comentario, ¿no? Es que, perdón, respecto a esa pregunta con la que está cerrando la intervención, otra vez insisto en mi observación. Seguimos trabajando y viendo el tema como la cadena de producción y no cadena de valor. Cuando hablamos de cadena de valor, cada uno de los actores en los distintos eslabones tienen el mismo objetivo, manejan la misma información, o al menos deberían manejar la misma información. En la cadena de producción, cada uno maneja la información y trabaja por su cuenta. Y eso es lo que me parece el enfoque, otra vez repito, es el que está fallando, y hay cierta diferencia que es sustancial entre lo que es la cadena de producción y la cadena de valor, ¿no? Entonces, si vemos la cadena de valor como un enfoque sistémico, entonces todos los actores que participan en la cadena de valor tienen el mismo objetivo, tienen la misma información. Por lo tanto, si uno de los actores se ve afectado por el cambio climático, cualquiera que sea, afecta a todos los actores, todos quedan afectados. Y eso me parece es lo que no estamos pudiendo lograr, que todos manejen los mismos objetivos, la misma información, saber de que yo como acopiador o como industrializador, si al que me da su producción le afecta el cambio climático, obviamente yo también me voy a ver afectado. Los comercializadores mucho más, porque no van a tener tampoco. Entonces, me parece que ahí radica un poco el problema de todas las intervenciones, ¿no? El problema es que no todos los proyectos tienen todos los actores. Eso nos lo vamos a dar cuenta cuando lleguemos a la mesa nuestra, o sea, a la mesa que yo voy a hacer. Uno de los problemas fundamentales que tienes en el análisis es que no todas las cadenas, no todos los proyectos tienen todos los actores, y al no tener todos los actores no puedes hacer esa evaluación.